Amén. Buen día, iglesia. Bueno, agradecer a Dios siempre porque seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. Amén. Primer domingo de noviembre, después de un feriado de pagano, el día de Todos Santos, día de los difuntos. Pues nosotros seguimos reuniéndonos. Si se dan cuenta, está ya más proliferando todo lo que es Halloween, ¿sí? Ya las tradiciones incluso están dejándose de lado de esta nueva generación, aunque mi esposa lo llama esta nueva degeneración, ¿no? Sin embargo, todo tiene su origen, ¿sí? Allá, desde Nimrod, desde Babilonia, todo tiene su origen. Imagínense cómo va multiplicándose o cómo va tomando forma en cuanto a todo lo que es la idolatría. Por eso es que el Señor va a destruir, ¿qué cosa? Babilonia, ¿sí? La madre de la idolatría. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estamos terminando el capítulo 19. Hoy vamos a terminar los versículos del 7 al 10. Estamos ahí mostrando 5 razones para el gozo en el cielo, ¿no es cierto? Y se han dado cuenta, hasta el capítulo 18, ¿sí? Termina todo lo que es la gran tribulación. Desde el capítulo 4 hasta el 18, ¿sí? Todo lo que es la gran tribulación termina y empieza el gozo en el cielo por la destrucción de ¿qué? De Babilonia, ¿no es cierto? En sus dos esferas, en sus dos caracteres, tanto en lo religioso, ¿no? En el pagano religioso como en lo comercial, político comercial. Entonces, y a través de la destrucción de Babilonia empieza el gozo en el cielo. Hasta aquí, sí, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18 ya se han dado cuenta que no se mencionó la iglesia para nada y que ahora, hoy, de alguna manera, a través de esa figura de lo que es las bodas del Cordero, sí, se menciona la esposa de Cristo. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia, ¿no es cierto? La iglesia. Y hemos entonces pasado todo lo que es la gran tribulación. En Daniel capítulo 9, versículo 27, 9:27, dice así, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí está hablando de la tribulación, el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel. Ahora, el capítulo 24 de Mateo, ¿sí? Explica este versículo de Daniel, capítulo 9, versículo 27. O sea, lo extiende, ¿sí? Y si tú lees capítulo 24, ¿se acuerdan? Cuando el Señor le dice a sus discípulos, ¿cuándo será ese día? Habrá rumores de guerras, pestes, hambres. Todo ese capítulo explica este versículo 27 de Daniel, capítulo 9. Ahora, el capítulo 24 de Mateo, donde se especifican los tiempos de la tribulación, ¿sí? Es mucho más extenso o más explicado en lo que hemos estudiado, capítulo 4 hasta el capítulo 18 de Apocalipsis. ¿Se han dado cuenta? 9:27, mucho más extenso o explicativo, es Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, sí, mucho más explicativo, es en Apocalipsis capítulo 4 hasta el 18, y solo se trata de Israel, solo se trata de Jerusalén, si estás captando la idea. Entonces, habíamos terminado nosotros anteriormente todo lo que es los sucesos, los hechos que van a pasar en la gran tribulación. Entonces, luego de la destrucción de Babilonia, ¿sí? Que viene a ser algo que tiene que suceder antes que nuestro Señor Jesucristo establezca su reino, ¿no es cierto? Hay un gozo, dice, en el cielo, o sea, los cielos se regocijan porque finalmente va a llegar a su culminación al establecer al verdadero rey su reino aquí en la tierra. Y al mostrarse el texto, se hacen evidentes, habíamos dicho, 5 razones para el gozo en el cielo.
habíamos desarrollado. ¿Cuál era la primera razón para el gozo en el cielo? Porque ha venido la plena salvación. Y ahí habíamos manifestado que ahí se celebra el aspecto final de la historia de la salvación, o sea, la glorificación de los santos en el reino de Cristo. También la segunda razón para que haya gozo en el cielo, habíamos dicho, porque se ha impuesto, ¿qué cosa? Justicia. Y habíamos indicado ahí que la desigualdad, la injusticia, la perversidad en el llegó a su fin, ¿sí? Y el escenario estaba listo para establecer el reino de Cristo. Luego, una tercera razón que hay gozo en los cielos es porque ha finalizado la rebelión. En otras palabras, el castigo es definitivo, es permanente, es irreversible. Solo queda el humo de ella, o sea, de Babilonia, ¿no es cierto? Y muchos comentaristas afirman que ese humo, sí, se va a ver durante el reino milenial, como testimonio de que que ha sido destruido, ¿no? Todo sistema religioso pagano, y ahora está establecido ¿quién? El reino de Cristo. Una cuarta razón por la cual hay gozo en el cielo era porque Dios lo domina todo, ¿no es cierto? Y ahí vemos, o identificamos que hay una alabanza de todos por la soberanía de Dios, el gobierno de Dios, por la supremacía de Dios, ¿no? Y por la eterna comunión de los redimidos. Y nos quedamos en la última razón para el gozo en el cielo. ¿Cuál era? Porque han llegado las bodas del Cordero, ¿sí? Esa es la quinta razón para el gozo en el cielo. Y estos versículos del 7 al 10, tú te vas ahora a la Biblia, al capítulo 19, y lo voy a leer los 4 versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que detienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces aquí vemos la quinta razón para el gozo en el cielo. Amén. Entonces la alabanza celestial continúa con un llamado a la felicidad y el regocijo al dar a Dios gloria por una quinta razón. Y reitero por 10ª vez, las bodas del Cordero. Ahora, esta imagen, las bodas del Cordero, la imagen del matrimonio, se emplea a menudo en las Escrituras. En un matrimonio era la más grande celebración y acontecimiento social del mundo bíblico. Estoy hablando del tiempo que estamos estudiando. Era la más compleja que en nuestra época, su preparación y celebración, muy distinto de lo que ahora es. De hecho, nosotros tomamos las celebraciones matrimoniales más dentro del contexto romano. Pero aquí estamos hablando dentro del contexto oriental. Entonces, era mucho más compleja que en nuestra época y constaba específicamente de 3 etapas diferentes. ¿Cómo eran en ese tiempo? ¿Sí? ¿O de qué etapas se consideraba en este patrón oriental en cuanto a la celebración, en cuanto al matrimonio de esa época? La primera etapa, y ¿por qué lo voy a mencionar esto? Porque tiene relación a lo que vamos a ir estudiando, ¿sí? La primera etapa era el desposorio o compromiso. Esa era la primera etapa. Mira cómo se hacía antes. Este era un acuerdo entre los padres de ambos, haciendo el contrato del matrimonio de sus hijos. Era un acuerdo entre los padres. Era un matrimonio legal.
tenía tal fuerza legal que solo se podía romper con el divorcio. Ahora, muchas veces se firmaba mucho antes que los hijos llegaran a la edad para casarse. A los 2, 13, 14, sí, ya se celebraba este desposorio o este compromiso, sí, como un matrimonio representaba la unión de dos familias. Era pues lógico que los padres participaran de ella. Y había años de preparación para el tiempo del matrimonio, mientras el muchacho preparaba para su prometida. ¿Estamos bien con la primera etapa? ¿Sí? En este tiempo eso no asumirían, ¿no? Los jóvenes. Ya estás casado, Alvarito. Ya, tu papá, ¿no? Pero estás casado, sí, ya han pagado tu dote, ahí estamos. La segunda etapa dentro de este tipo de matrimonio era la presentación, ¿ya? Un tiempo de festividades antes de la verdadera ceremonia. Ahora, esas festividades podían durar hasta una semana o más, en dependencia de la condición económica y social de los novios, ¿sí? Y la tercera etapa era la ceremonia. Ahora, es la más importante etapa durante la cual se intercambiaban, ¿qué cosa? Los votos, ¿sí? Y al final de las festividades de presentación, el novio y sus ayudantes irían a la casa de la novia y la llevarían junto a sus damas de honor a la ceremonia. Ahora, después de la ceremonia vendría una comida final, a la que seguía la consumación del matrimonio. ¿Estamos bien? ¿Hemos captado la idea? Muy bien. Entonces, las Escrituras amplían la conocida imagen de una boda para representar la relación del Señor con su iglesia. Y de hecho no es la única representación o no es la única imagen para representar la relación del Señor con su iglesia. Ya había otras, como por ejemplo, sí, el pastor y sus ovejas, que esto está en Juan 10, la vid y los pámpanos, Juan 15, la piedra angular y las piedras, Efesios 2, el sumo sacerdote y el reino de sacerdotes, Primera de Pedro 2, la cabeza y el cuerpo, eso está en Corintios, el último Adán y la nueva creación, Romanos 5, y la figura de esposo y la esposa. Entonces, las Escrituras, reitero, emplean la conocida imagen de una boda para representar la relación del Señor con su iglesia. ¿Sí? De hecho, Pablo habla en 2 de Corintios 11:2, menciona el desposorio de la iglesia con Cristo y escribe en la carta a los Corintios, y cito el versículo, 2 de Corintios 11:2, y cito y dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora, atiéndanme, ¿sí? El contrato del desposorio de la iglesia fue firmado en la eternidad pasada. En la eternidad pasada, cuando el Padre prometió al Hijo un pueblo redimido y escribió sus nombres en el libro de la vida. El apóstol Pablo describe la presentación de la iglesia en Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Si te vas a Efesios capítulo 5, y voy a leer texto del 27, del 25 al 27, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que santa y sin mancha. Entonces aquí Pablo describió la presentación de la iglesia, y tal presentación tendrá lugar, ¿dónde? En el arrebatamiento, ¿sí? En el arrebatamiento. Tal presentación tiene lugar en el arrebatamiento. Hablando tanto del momento actual de preparación, mientras él prepara lugar para su novia,
como del momento de presentación cuando Él venga por ella. Jesús dijo, ¿qué les dijo a sus discípulos? ¿Se acuerdan? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy a preparar lugar para cada uno de vosotros, ¿no es cierto? Si no hubiera, yo les dijera, ¿sí? Entonces, ya se hizo el desposorio o el compromiso en la eternidad pasada, y el Hijo, ¿sí?, está preparando un lugar, ¿para quién? Para la esposa, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Entonces, en la metáfora de una boda antigua, ¿sí?, el arrebatamiento, que nosotros creemos, ¿no?, señala el tiempo en que el prometido, o sea, el Señor Jesucristo, lleva a su novia a la casa de su Padre. Juan 3, versículos 28 y 29. Durante la tribulación, la iglesia arrebatada será presentada, ¿dónde? En el cielo, pues, ¿no es cierto? En el cielo. Ahí el rapto, ¿no es cierto? Nosotros, ¿dónde nos vamos? Al cielo. La iglesia tiene su inicio en Pentecostés y termina en el rapto, ¿sí? Inmediatamente nosotros subimos al cielo, ¿no es cierto? Y allá se instaura, ¿qué cosa? El tribunal de Cristo. Ahora, una pausa, solo para conocimiento suyo. Hay muchos comentaristas, entre ellos, que generalmente no me gusta mencionar nombres, ¿sí?, por no crear una susceptibilidad a aquellos que escuchan, ¿no? Pero, por ejemplo, el hermano Carvallosa es un tremendo maestro, especialmente de los últimos tiempos. Él sugiere, por ejemplo, que cuando haya el rapto, una vez que haya el rapto, ¿no? Cuando haya el rapto, ¿sí?, aquí va a haber todavía un tiempo de equilibrio, más o menos así lo llama, entre 5, 10, 15 años, porque va a haber personas que van a ser raptadas y va a someterse a la humanidad a vacíos que se van a generar por el rapto. Por decirte, va a haber grandes gobernantes, puede haber, ¿no?, personajes que están en posición en posesiones de, por ejemplo, en el gobierno o en otras posesiones, que de alguna manera, ¿sí?, va a necesitarse un tiempo para que se vuelva a equilibrar, ¿sí?, el sistema. Imagínate si desapareciera si fuera cristiano, obviamente, ¿no?, un verdadero creyente, el presidente de una nación, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces va a haber, pero simplemente es desde un punto de vista, solo les estoy hablando para que usted tenga conocimiento, porque no hay un respaldo así, por lo menos bíblico, de lo que eso pueda suceder. Nosotros entendemos que una vez que empieza el rapto, sí, empieza, ¿qué cosa? La tribulación, y más adelante la gran tribulación. Pero bueno, no ese es el tema ahorita del campo. Entonces, el arrebatamiento señala el tiempo en el que el prometido, el Señor Jesucristo, lleva a su novia a la casa de su Padre. Durante la tribulación, ¿no?, la iglesia arrebatada será presentada en el cielo. Pero al final de aquellos 7 años, ¿no?, de alegre comunión y maravillosa celebración, llegará el momento de la ceremonia nupcial, las bodas del Cordero. Esa unión definitiva del novio y la novia se distingue con una gran cena. ¿Se han dado cuenta? Termina siempre con una gran cena. Y después de la cena, ¿qué viene? Continúa la consumación del matrimonio. Ahora, algunos, por eso le corté la anterior semana, para que seamos un poquito más, con más detalle, podamos estudiar aquello, ¿no? Algunos han intentado combinar las parábolas de matrimonio con Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 7 al 10, de lo cual estamos estudiando el día de hoy. Reitero, algunos han intentado combinar las parábolas de matrimonio con Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 7 al 10. Entre ellas son dos, básicamente. Una, la parábola de las fiestas de bodas, que está en Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. Y la segunda, que es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí?
Entonces, ellos han intentado, o algunos han intentado combinar estas parábolas para formar una especie de teología del matrimonio. Pero eso viola los principios de la hermenéutica, que una doctrina no se puede formular mezclando elementos de varias ilustraciones o parábolas. El matrimonio es incidental en las dos parábolas de Mateo. En realidad, ninguna siquiera se menciona a la novia. Ninguna siquiera se menciona a la novia. El tema de la parábola de la fiesta de bodas, y vámonos a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, por favor, más silencio, ¿sí? Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. Lo voy a dar una lectura rápida por razón de tiempo. Dice así, ahí está la parábola de las fiestas de bodas, en su Biblia aquí titula eso, ¿no es cierto? La parábola de las fiestas de bodas. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y el otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas en cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y a las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, el tema de la parábola de las fiestas de las bodas es la apostasía de Israel y su rechazo a Dios. Reitero, el tema de la parábola de la fiesta de las bodas es la apostasía de Israel y su rechazo a Dios. Los invitados que rechazaron la invitación del rey a la gran celebración simbolizan a Israel. Los participantes no invitados que se trajeron de las calles simbolizan a la iglesia gentil. ¿Sí? Mateo 8, 11 y 12. Así que entonces, en esa parábola, la iglesia no representa a la novia, sino a los participantes de la celebración. La segunda parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes, ahí más adelante, en Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, nos vamos, por favor, y vamos a tomar una lectura rápida, versículos del 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes, dice así, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan.
Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. La parábola de las 10 vírgenes subraya la importancia de la preparación espiritual. Reitero, subraya la importancia de la preparación espiritual. Además, los creyentes de esa parábola no están representados por la novia, sino por las vírgenes, ¿sí? Las que ayudan a la novia. Las 5 vírgenes fatuas, o necias que muchos lo llaman, ¿sí? Eran como los creyentes profesantes, no preparados para la venida de Cristo, es decir, no salvos, ¿sí? Que hay creyentes, un poquito haciendo una pausa, ¿no? En aplicación, hay creyentes que van, o en toda iglesia, ¿sí? Que son creyentes profesantes. De hecho, pueden tener hasta una doctrina sana. Son como aquellos de Mateo 7, pero Señor, Señor, ¿no es cierto? En tu nombre hemos hecho esto, hemos hecho aquello. Son creyentes profesantes. El ser creyente profesante, ¿sí? No garantiza que eres un verdadero creyente, simplemente él profesa ser cristiano, pero sencillamente no eres salvo. Entonces, estas 5 vírgenes representan a aquellos, ¿sí? Hay personas dentro de la iglesia, así como en toda iglesia hay trigo y cizaña, ¿no es cierto? Hay personas que también son creyentes profesantes. De hecho, pueden venir hasta años a la iglesia, ¿sí? Pero sin embargo, siguen viviendo conforme a ¿qué? Al mundo, ¿no? Conforme a sus pasiones, conforme a todo lo que el sistema de este mundo ofrece, ¿no es cierto? Y las 5 vírgenes prudentes eran como los verdaderos creyentes genuinamente preparados. Entonces, la enseñanza de la parábola es que los creyentes profesantes deben estar listos, es decir, ¿qué es estar listos? Ser verdaderamente salvos cuando vuelva Cristo a establecer su reino. O sea, no habrá, escuchen bien esto, no habrá segunda oportunidad para los que no están preparados, para los no salvos, porque el juicio del día del Señor es total y definitivo. Solamente los creyentes sobrevivirán para entrar al reino. Hermanos, a ver, Loida, atienda, escuchen bien esto. Y esto es vital. Si en este momento el Señor viniera, ocurriera el rapto, si usted se queda, no es como en las películas nos muestran a ese pastor que se quedó y después dijo, he entendido que es verdad. No, ya no hay vuelta. Aquellos que oyeron la palabra del Señor, sí, no tienen ya oportunidad al arrepentimiento. Es más, se van a volcar mucho más hacia el Señor. Aunque usted crea, no son como en las películas que nos muestran. Mi papá creía y verdad, ahora recién creo. No es así. Hay un espíritu engañoso que va a ser puesto. ¿Se dan cuenta? No hay más. La predicación que se va a dar, sí, en todo el resto del mundo son para personas que no han escuchado de Cristo, que no han escuchado el Evangelio del Reino. Entonces, las 5 vírgenes necias representan a aquellos cristianos, sí, profesantes, o sea, en realidad no son creyentes genuinos. Ahora, como el Nuevo Testamento emplea el matrimonio para ilustrar esta variedad de principios espirituales, tales ilustraciones no pueden usarse para interpretar Apocalipsis capítulo 19. Cada parábola o ilustración debe interpretarse en su propio contexto. Mezclar detalles de esas ilustraciones que no están relacionadas entre sí es un tema común, pero no es la forma de interpretar el texto, ni ningún otro texto. ¿Entendemos aquello? Ahora, recuerda siempre, esto es una imagen,
de la cual se está presentando, una imagen. Y más adelante vamos a dar más énfasis en este punto. Entonces, volviendo al estudio, en el capítulo 19, versículo 7, ahí empezamos a desarrollar versículo tras versículo. Ahí vemos a todo el coro celestial, incluso los ángeles, ¿no es cierto? Versículo 1, los 24 ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Hemos dicho, es mejor verlos como representantes de la iglesia, y no porque lo decimos. Y de hecho, hemos dado algunos argumentos con base bíblica de por qué creemos o por qué tenemos que verlos como representantes de la iglesia. Y vuelvo a repetir, y mil disculpas al hermano Calvallosa, sí, que para él, ¿no? Son una serie también, es un grupo de seres angelicales. Y lo estoy diciendo, ¿no? Porque respeto a ese maestro, sabe mucho, exageradamente mucho, ¿sí? En cuanto al libro de Apocalipsis. Pero nosotros no es que estamos decidiendo esto, o no estamos indicando esto porque a nosotros nos parece, sino que a través de lo que hemos ya establecido o estudiado, a través del contexto, a través de versículos que hemos determinado, es mejor verlos como aquello. Pero sin embargo, hay también algunos que sugieren que también son seres angelicales, al igual que los 4 seres vivientes. Pero eso ya habíamos detallado en capítulos que ya hemos estudiado anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, a todo el coro celestial, incluso los ángeles, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, y a toda la multitud de los redimidos, del versículo 5, se les exhorta ¿a qué? A gozarse, a alegrarse, a dar gloria. Por eso dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque se ha completado la preparación, o sea, han llegado las bodas del Cordero, ¿sí? La desposada en la eternidad pasada, presentada en la casa del Padre desde el arrebatamiento, la iglesia ya está lista para el comienzo de la ceremonia nupcial. Y esa ceremonia coincidirá con el establecimiento del reino milenario y se extiende durante todo el periodo de 1000 años para al fin consumarse en el cielo nuevo y en la tierra nueva. No sé, tienes que volverlo a escuchar para entender, ¿sí? Ahora, la idea de una ceremonia de 1000 años pudiera parecer ilógica, ¿no? Sin embargo, es menos difícil que varios miles de años de desposorio. Y debe además recordarse que 1000 años delante de los ojos de Dios es como un día de ayer que pasó, según Salmo 90, versículo 4, y que como para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, segunda de Pedro 3, 8. Entonces, en el cielo nuevo y tierra nueva, ¿sí? El concepto de la novia se extenderá para incluir no solo a la iglesia, sino también a todos los redimidos de todas las épocas, al convertirse la nueva Jerusalén en la ciudad nupcial. Apocalipsis 21, versículos 1 y 2. Entonces, debe observarse también que en el Antiguo Testamento Dios es el novio de Israel. Y esto podemos verlo en Isaías 54, versículos 5 y 6, Isaías 62, versículo 5, Jeremías 31, 32, Ezequiel 16, versículos del 7 al 14, y Oseas capítulo 2, versículos del 16 y 19. Entonces, la frase, la esposa se ha preparado, o sea, esta partecita, y su esposa se ha preparado, aprestándose para las bodas con el Cordero, su esposa se ha preparado. Cabe recalcar de esta frase, cabe mencionar, que esto no fue, por supuesto, por sus propias obras, sino más bien por la obra de Dios en su gracia. Por eso, en Filipenses capítulo 2, versículos del 12 y 13, Pablo enseñó a los creyentes que por la gracia de Dios participan en su obra en la vida de ellos. Y muchas veces habíamos leído estos versículos donde, por ejemplo, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena
voluntad, ¿no es cierto? Y Colosenses 1:29 dice, trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ahora, la novia se ha alistado con el poder de Dios, ¿sí? ¿Por qué es el poder de Dios? Por la gracia de Dios. Es como Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y a través de la obra del Espíritu de Dios. O sea, purificada de todo pecado y contaminación, es una virgen perfecta, intachable e inmaculada. Sí, entonces alegrémonos, dice, ¿no es cierto? Gocémonos. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Usted se está preparando el día de hoy. ¿Sí? Usted se está preparando. El novio, sí, un día va a venir y va a tomar a su novia y la va a presentar a su padre. ¿Qué está haciendo ahorita el novio? Está preparando lugar para la novia. ¿Sí? Deberían pensar, ¿no? Es un bonito ejemplo como para decir a un joven que quiere casarse a los 15, 16, 17, 18 años, 19 años. ¿No? Es un bonito ejemplo y decir, muy bien, ¿dónde van a vivir? Los judíos hacían eso. ¿Sí? Tengo que ir, preparar un lugar para llevar a mi amada a ese lugar. Por eso siempre digo, para el matrimonio hay tres cosas fundamentales. Madurez física, ¿sí? Que sean hombres y mujeres enteramente ya formados. Madurez económica, porque dejará padre y madre y se unirá y serán una sola carne, ¿sí? Tiene que ser el sostén del hogar. Y sobre todo, y el más fundamental, madurez espiritual. Amén. Entonces la novia se ha alistado con el poder de Dios, por la gracia de Dios y a través de la obra del Espíritu de Dios. Entonces, gocémonos y alegrémonos porque ha llegado las bodas del Cordero. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, habiendo sido presentada, glorificada, purificada y sin mancha delante del trono de Dios, se le ha concedido, ¿a quién? A la iglesia, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ahora, el lino fino era una tela cara y hermosa. De hecho, es la que usaba José, la que usaba David, la que usaba Mardoqueo, ¿no? Resplandeciente, ¿no? Indica que era reluciente, brillante y radiante, ¿no? Limpio, catraros en griego, que se traduce puro, ¿no es cierto? Tales deslumbrantes vestidos los usaron antes los ángeles en Apocalipsis 15:6 y serán los que usarán los ejércitos del cielo, formado de ángeles y de santos redimidos que acompañan a Cristo cuando Él vuelva a la tierra y cuando estudiemos capítulo 19, versículo 14. El lino fino con el que estaba vestido la novia en la visión representa, y ahí mismo dice, ¿qué cosa? Las acciones justas de los santos. O sea, en la salvación los creyentes son vestidos con la justicia de Cristo. Que se les imputa, o sea, imputa significa atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprochable. Romanos capítulo 3, versículos 21 y 24. Pero ahora, a la iglesia, dice, se le viste con su propia justicia. Los creyentes glorificados son intrínsecamente justos como los santos ángeles. Ya la iglesia no tendrá solo una justicia imputada, sino también entonces una santa perfección que se le ha impartido. En otras palabras, se cumple la promesa de Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. ¿Qué dice? Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Romanos 8, 19 y 21 también podemos leer o comparar este mismo hecho. ¿Sí? La iglesia entonces, ¿sí?
no tendrá solo una justicia imputada, sino también entonces una santa perfección que se le ha impartido. ¿Sí? Ahí termina todo el proceso de la salvación. Salvación, ¿no es cierto? La justificación termina con la glorificación. Justificación, santificación, glorificación. Ahorita estamos en un proceso de santificación. ¿Sí? ¿Están captando? Pero la glorificación se va a dar cuando le veamos a Él tal como Él es. Dice. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y el ángel dice que había estado hablando con Juan, capítulo 17, versículos 1 y 15, le dijo al apóstol, escribe, dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esta es la cuarta de las 7 bienaventuranzas en Apocalipsis. La primera está en 1:3, 14:13, 16:15, 26, 22:7, 22:14 y esta que está en el 19:9 son las 7 bienaventuranzas que hay en Apocalipsis. Todas presentadas por la palabra bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Feliz, gozoso, satisfecho, complacido. ¿Ya? Y los beneficiarios de esa bienaventuranza son ¿quiénes? Los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, el que sean llamados, escuche bien, esto es bien importante. El que sean llamados los distingue como un grupo diferente de la iglesia, ya que es improbable que una novia fuera invitada a su propia boda. Esos invitados representan a los creyentes del Antiguo Testamento. Mateo 8:11 y Lucas 13:28, por ejemplo, se refieren a ambos, a Abraham, Isaac y Jacob, como en el reino. Menciona también a los profetas. Todos los héroes de la fe, ¿se acuerdan de mencionados en Hebreos 11? Estarán entre los invitados. También lo estará Juan el Bautista, el más grande de todos los creyentes del Antiguo Testamento, que se describió a sí mismo como el amigo del novio, Juan 3:29. Por tanto, es uno de los invitados. Todos los santos de la tribulación, glorificados y aún vivos en la tierra y entrando en el reino milenario, serán invitados. Ahora, algunos pudieran preguntarse, frente a esto lo que acabo de decir, ¿por qué a los creyentes de la época de la iglesia se les debe conceder el honor de ser la novia, mientras que los creyentes de otras épocas simplemente invitados? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Por qué? Reitero la pregunta. ¿Por qué a los creyentes de la época de la iglesia se les debe conceder el honor de ser la novia, mientras que los creyentes de otras épocas simplemente invitados? Pero uno igualmente pudiera preguntarse, ¿por qué Dios escogió a Israel para ser el pueblo del pacto? Y la respuesta, o la única respuesta que podríamos manifestar es que a ambas preguntas, que es el propósito soberano de Dios hacerlo así. Es el propósito soberano de Dios hacerlo así. Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. O sea, debe recordarse, aparte, esto, escuchen bien esto. Por favor, tomen esta parte, escuchen bien. Debe recordarse que la imagen de la boda es solo eso, una imagen que no es realidad, sino que representa la unión de Dios con su pueblo. ¿Ya? Una imagen.
No habrá ciudadanos de segunda, de tercera clase en el cielo, en el reino de Dios. ¿Sí? No es que va a haber ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, no. En el reino de igual manera que todos los participantes en la boda disfrutarán de la fiesta. Todos. Y en el cielo nuevo y la tierra nueva, como se observó antes, la imagen de la novia se va a extender para abarcar a todos los redimidos de todas las épocas. Todos. Así que, si alguno entiende, o sea, estar en el reino de Dios es lo suficientemente gozoso que debería uno estar por estar ahí. ¿Sí? Es una imagen. Es una imagen, ¿sí?, que se presenta la unión de Dios con su pueblo. Israel, por ejemplo, anhelaba ese gran banquete de bodas en Isaías 25, versículos de 6 al 10. En Isaías 26, del 1 al 4, registra una de las alegres canciones que los redimidos de Israel cantarán. En Isaías 26, 19, describe la resurrección que llevará al banquete a los santos del Antiguo Testamento. En Daniel capítulo 12, versículo 2, promete la resurrección de los creyentes del Antiguo Testamento, cuyos cuerpos han estado por mucho tiempo descompuestos. En Daniel 12.1 relaciona la resurrección con la tribulación. Entonces es mejor ubicar esa resurrección al final de la tribulación. Son resucitados para ser invitados a las bodas y disfrutar de todas las festividades de la gloria del reino. La inclusión de Israel en las festividades es un testimonio de la promesa de Dios por la gracia de restaurarlo. A Israel se les representa como la esposa de Dios en el Antiguo Testamento. En Isaías 54, versículos 5 al 6, trágicamente, la infiel, la apóstata esposa de Dios, como ilustra el libro de Oseas. Sin embargo, el alejamiento de Israel no será permanente. Oseas capítulo 14, versículo 4, Dios promete que sanará su rebelión y los amará de pura gracia. Dice, porque su ira se apartó de ellos. En síntesis, en el reino, Dios restaurará su relación con su infiel esposa. E Israel tendrá un lugar destacado en la Nueva Jerusalén, como revela la descripción dada en ella en Apocalipsis capítulo 21, versículos del 10 al 14. Entonces, cualquiera sean las distinciones que se hallan en las Escrituras, todos los creyentes de todas las épocas disfrutarán plenamente las glorias de la eternidad. Todos van a disfrutar de las glorias de la eternidad. Para ser claros, cualquiera que sean las distinciones que pudieran existir entre los santos del periodo anterior a Abraham, los santos en Israel antes de Cristo, los santos entre los gentiles desde Abraham a Cristo, los santos de la tribulación y los santos en las iglesias desde Cristo hasta el arrebatamiento, ¿sí? Tales distinciones son secundarias ante la gran verdad fundamental de que todos estarán allí en virtud a la obra salvadora de Cristo y su confianza personal en el verdadero Creador, Dios, en su provisión de salvación. Y estas son palabras verdaderas de Dios. No interesa en mucho, ¿sí?, ser invitado o ser la novia. Al final, esa imagen se va a extender a todos los redimidos, a todos los que han puesto su fe en Cristo Jesús. O sea, todos se van a gozar en el reino de Dios. Ahora, es un privilegio, sí, haber nacido en este tiempo. La iglesia empieza ¿dónde? Reitero, en Pentecostés, y termina en el sábado. ¿Hay santos que hay antes de Pentecostés? Sí, ¿no es cierto? Desde Abel hasta Pentecostés, ¿sí? Son los llamados, son los invitados. ¿En la tribulación va a haber una generación, va a haber salvos? Sí, entre judíos y gentiles. Pero al final todos
son participantes, ¿sí?, de las bodas del Cordero. Y simplemente, reitero, es una imagen, es solo una imagen que no es realidad, que solo representa, ¿qué cosa? La unión de Dios con su pueblo. Termino, el versículo 10. Dice así: y me postré a los pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Tan grande fue el asombro de Juan ante el mensaje del ángel que, creo yo, ¿sí?, involuntariamente e inconscientemente se postró a los pies del ángel. ¿Para qué? Para adorarlo. ¿Sí? ¿No? Para adorarle. Porque él sabe que el único que es digno de ser adorado es Dios. Es más, tuvo acceso a las cartas de Pablo, en la carta de Colosenses. Y ahí es claro en Colosenses 2:18 cuando dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, una práctica estrictamente prohibida en las Escrituras es adorar ¿a quién? A los ángeles. ¿Sí? Entonces, el ángel, llamándolo a reconsiderar lo que ya sabía con una tajante reprensión, el ángel le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Al igual que Juan, el ángel era un siervo de Dios enviado a servir a Juan y a sus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Los ángeles sirven ¿a quiénes? A todos los creyentes, según Hebreos 1:14, particularmente a los que como Juan están inmersos en la predicación del Evangelio. Apocalipsis 22:9. Cito el versículo, dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Sí, entonces el ángel les recuerda a Juan que solo debe adorar ¿a quién? A Dios. La adoración es el tema de la historia de la redención y el propósito para el que los creyentes fueron redimidos. Será también una ocupación por toda la eternidad, el adorar ¿a quién? A Dios. ¿Sí? El único de ser adorado es Dios. Lo oigo. Eliú. Escuche. Solo a Dios se le debe adorar, a nadie más. Ni a vírgenes, ni a ningún ídolo, a nada en absoluto, ni a ángeles, no a personas, solo ¿a quién? A Dios. A Él solo adorarás. Ante Él solo te inclinarás. ¿Sí? El ángel mismo le está diciendo, no puedes, solo hay uno que es digno de adoración. Adora ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Él es el único digno de adoración. Y las últimas palabras del ángel para Juan es un recordatorio de que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, el tema central de la profecía del Antiguo Testamento y de la predicación del Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo. Hasta la venida de su reino, todos los que proclaman el Evangelio deben ser fieles ¿a qué? Al testimonio de Jesús. El mensaje del Evangelio Salvador, que era su mensaje. Los que no lo sean perderán el derecho a la confirmación celestial de su ministerio. Entonces,
La gloriosa realidad de que Dios juzgará a los malos y conducirá a los creyentes a su reino debe inspirar, ¿qué cosa? Regocijo, ¿sí? En todos los creyentes, en todos. Debe inspirar a estar gozosos, alegres, alégrense, gócense, porque las bodas del Cordero han llegado. Un día, dice. ¿Sí? Seremos participantes de aquel. Oremos para terminar. Gracias, Papito Dios, por tu palabra. Gracias por presentarnos estas verdades, Señor. Agradecerte, Señor, porque un día, Señor, por fe declaramos, por fe entendemos, por fe creemos, Señor, que todo esto sucederá, bendito Dios. Estaremos, Señor, contigo, Padre, en tu reino, Señor, gozándonos y alegrándonos, Señor, porque llegó, Señor, el tiempo que tú has determinado, Señor. Y empezaremos, Señor, la eternidad con cielos nuevos y tierra nueva, bendito Padre. Gracias, bendito Dios. Bendice a mis hermanos que están aquí, a los niños. Bendice las ofrendas, Padre. Te agradecemos por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.